Bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es Gemala Tarrada, estamos en Espacio Govinda de Hare Krishna Mar del Plata, en la lectura de el Bhagavad Gita. Acá tenemos en la sala a Marcelo y a Aye, que se aventuraron en un día de lluvia a venir a participar en vivo, y después tenemos a varios conectados online. Nati es la única que no está pudiendo conectar el audio, no sé si alguien le puede ayudar por medio de el chat. Yo comienzo la clase. Entonces comenzamos con la invocación. Los que quieran me acompañan. Om Namo Bhagavate Vasudevaya 3 veces. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse. La semana pasada llegamos hasta el verso 53 del capítulo 2. ¿Se acuerdan? Esta era la parte, ya a partir más o menos del verso 39, llegamos a la parte de a partir del verso 39 empezamos con la parte de Buddhi Yoga. Habíamos visto Jnana Yoga, habíamos visto después de eso vimos Karma Kanda, y después de eso empezamos con Nishkama Karma Yoga o Buddhi Yoga. ¿Sí? Se puede llamar de las dos maneras. Y en esto, acá ya, a partir del verso 54 y hasta el final, cerramos también en una parte que se llama Buddhi Yoga, pero Burijan, que es un devoto que escribió un libro que se llama Ríndete a mí, que hace un análisis del Bhagavad Gita, dice que esta parte es como también más incluso enfocada dentro de Buddhi Yoga, que la llama él como es la parte de Samadhi, que es el objetivo, digamos, que está buscando dentro de Buddhi Yoga. ¿Sí? Entonces, a partir del verso 54, van a ver que cambia un poco la conversación o la forma de conversación entre Arjuna y Krishna. Vamos a hacer solamente una lectura rápida del verso 53, solamente la traducción, y después si ya empezamos con traducción y significado a partir del verso 54. Entonces, las traducciones y los significados de este Bhagavad Gita que estamos leyendo son hechos por su divina gracia, Ase Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, y decimos Ki, los demás repetimos Jai, porque tenemos la bendición y la fortuna de tener este conocimiento. Texto 53 del capítulo 2. Cuando tu mente ya no se perturbe por el florido lenguaje de los Vedas y cuando permanezca fija en el trance de la autorrealización, habrá llegado entonces a la conciencia divina. Texto 54. Arjuna dijo: Oh Krishna, ¿cuáles son las señales de aquel cuya conciencia está absorta así en la trascendencia? ¿Cómo habla y qué lenguaje usa? ¿Cómo se sienta y cómo camina? Estas preguntas parecen como sencillas, pero no son tan explícitas, digamos, como uno las ve. Acá lo que Arjuna le pregunta a Krishna es cómo, digamos, este trascendentalista, la persona a la que queremos aspirar, digamos, el que ya llegó a Samadhi, digamos, cómo, en este caso lo primero que se pregunta es cuáles son las señales de esa persona, o sea, cómo uno la distingue, que también se puede ver como síntomas en vez de señales, ¿sí? O sea, cuáles son los síntomas que tiene esa persona. Después le pregunta cómo habla. ¿Qué pensarían que es cómo habla? ¿Qué palabras usa? ¿Qué forma tiene? ¿Qué pensaría? ¿Qué formas tiene? También, sí. Y lo que él dice es este trascendentalista, cómo habla, quiere decir es cuando él habla, cómo responde frente a las cosas que le pasan. ¿Sí? Esto es a lo que se refiere. Entonces, cómo habla es cómo responde. Cómo responde ante... Claro. Entonces, cómo habla, cómo responde. ¿Tiene que ver con la modalidad? ¿Eso? Claro, el trascendentalista ya superó las tres modalidades de la naturaleza material. Entonces, va a ser de una manera diferente. Y ahora después Krishna va a responder estas preguntas que está haciendo Arjuna.
La otra pregunta es cómo se sienta. Y acá va a haber un ejemplo muy lindo que es un ejemplo que se hace una analogía que es muy conocida, la de la tortuga. ¿Cómo se sienta? Y aquí se refiere específicamente a cómo, digamos, utiliza sus sentidos. Digamos, aparece una torta de chocolate, me lanzo encima, o digo, wow, mira qué chévere para ofrecerla. Bueno, justo de chocolate por ahí no se lo ofrecemos a Krishna, pero aparece algo y yo digo, uy, esto le encantaría a Krishna, o esto me serviría para el altar, o esto estaría buenísimo para hacer guirnaldas, ¿no? O si es algo muy tentador, que no sé que no es bueno para mí, que no es bueno para mi conciencia de Krishna, meto como la tortuga, los sentidos se van hacia adentro. Eso igual lo vamos a ver acá, lo va a explicar Krishna en más detalle. Y después, cómo camina. Acá lo que nos explica Burya también en este otro libro es que cómo emplea sus sentidos. Pero igual ya lo vamos a ir viendo en cada uno de los versos más en detalle. Entonces vamos al significado del verso 254. Así como todos y cada uno de los hombres tiene sus características propias en función de su situación en particular, asimismo, aquel que está consciente de Krishna tiene su naturaleza específica y su manera de hablar, de caminar, de pensar, de sentir, etc. Así como un hombre rico presenta señales mediante las cuales es conocido como tal, así como un hombre enfermo muestra síntomas de ello, y así como un hombre culto tiene cualidades que lo caracterizan, de la misma manera, un hombre en el estado trascendental de conciencia de Krishna manifiesta cualidades específicas en su comportamiento. ¿Sí? Por eso es que Arjuna le está preguntando, contame cómo distingo, cómo me doy cuenta que alguien es un trascendentalista, ¿no? Uno puede conocer esas cualidades específicas a través del Bhagavad Gita. Y vamos a ver que de hecho a lo largo del Bhagavad Gita va a ahondar incluso más en este tema. Lo más importante de todo es la manera en que el hombre consciente de Krishna habla, pues la palabra es la cualidad más importante del hombre. Se dice que a un tonto no se lo descubre hasta que habla. Y ciertamente que a un tonto bien vestido no se le puede identificar a menos que hable. Pero cuando lo hace, de inmediato se pone en evidencia. La característica inmediata de un hombre consciente de Krishna es que habla únicamente de Krishna y de cosas relacionadas con él. Otras características siguen automáticamente, como se explica a continuación. Texto número 55. La Suprema Personalidad de Dios dijo, oh Partha, se dice que un hombre se halla en estado de conciencia trascendental pura cuando abandona todas las variedades de deseos de complacer los sentidos, deseos que surgen de la invención mental, y cuando su mente purificada de ese modo encuentra satisfacción únicamente en el ser. Y este verso específico responde a la pregunta, ¿cuáles son sus síntomas? Entonces ustedes de este verso, vuélvanlo a leer, se los leo otra vez y piensen, ¿cuáles piensan que son entonces estos síntomas que van a ayudar a Arjuna a identificar a un trascendentalista? Se dice que un hombre se halla en estado de conciencia trascendental pura cuando abandona todas las variedades de deseos de complacer los sentidos, deseos que surgen de la invención mental. Y cuando su mente purificada de ese modo encuentra satisfacción únicamente en el ser. Es claro, ¿no? Es bastante claro. Lo que dice es, él como controla sus sentidos, controla su mente, y por eso, y más que nada porque encuentra satisfacción en el ser. Al encontrar satisfacción en el ser, controla la mente y controla los sentidos. Significado. El Bhagavatam afirma que cualquier persona que se halle en estado de plena conciencia de Krishna o plenamente dedicada al servicio devocional del Señor, tiene todas las buenas cualidades de los grandes sabios. Mientras que una persona que no está en una posición trascendental semejante
no tiene ninguna buena cualidad porque es seguro que se está refugiando en sus propias invenciones mentales. Aquí se dice, pues, con propiedad, que uno tiene que abandonar todas las clases de deseos sensuales manufacturados por la invención mental. Dichos deseos sensuales no se pueden evitar de un modo artificial. Pero si uno está dedicado al proceso de conciencia de Krishna, entonces los deseos de los sentidos se apaciguan automáticamente sin necesidad de esfuerzos adicionales. ¿Qué creen que podrían ser esos esfuerzos adicionales que menciona acá? O sea, ¿qué es lo que nos está queriendo decir Prabhupada acá? Dichos deseos sensuales no se pueden evitar de un modo artificial, o sea, no podemos reprimir, lo que dice acá Prabhupada, es para controlar los sentidos, hay varias formas, ¿no? Y una puede ser, ok, tengo que bajar de peso, me cierro la boca. Sí, o como la gente que dice no como más carne, pero autoimpuesto. Y Claro. no le nació naturalmente. Claro, un buen ejemplo, Por tener muy buen conciencia ejemplo. de lo que hace es Claro. su cuerpo. ¿No? Ayer le dice, por ejemplo, acá, y de hecho es algo que a veces yo me pregunto, porque bueno, lo que Ayer le dice es, cuando uno deja de comer carne, se lo impone. Dice, no, claro, comer carne no es para un yogi, o no es ahimsa, es violencia, voy a dejar de comer carne. Pero lo está haciendo porque no es natural. no es algo natural, no entiende muy bien la razón de por qué lo está haciendo. Por una Dice, cuestión mental, es lo que dice él. Claro, por ejemplo, idea. digamos que alguien le dice, no, la carne te hace mal. Entonces dejan de comer la carne porque nos hace mal. O porque, sí, porque es violencia animal, digamos. Pero el día que ya no estás más en Greenpeace y ya tus amigos no son más los de Greenpeace y ya no te importa la violencia animal o ya estás bien de salud, volvés a comer carne, porque en realidad no fue algo que es algo que te impusiste, no es algo que vos dijiste, no, pará, acá hay un alma, entiendo lo que está pasando, Claro. esto me afecta, esto es como comerme, no sé, a un hijo, podría ser. Sí, tomando conciencia de lo que está pasando. Claro, es interesante, está bueno el ejemplo. Interna de lo que Yo lo decía, sí. Qué bueno, Marcelo dice que él pudo dejarla así de una, buenísimo. Viste, fui dejando cosas. Fue dejándole despacio, paulatino. No, a mí me pasó. La carne fue así que venía el 8 de enero del 2000. Me comí una empanada de pollo y la tiré. Nunca más volví a comer. No, a mí me pasó lo que plantea acá, de que no es autoimpuesto artificial. De pronto me encontré sin comer carne. Porque claro, como empecé a tener un mayor estado de conciencia y darme cuenta que me caía mal, dije, no, así. O sea, empecé a asociar más el dolor de que me cae mal esa carne y tomaba conciencia adentro en el sistema, que era lo que pasaba, que a veces la gente ni se da cuenta que le duele la panza. Entonces, desde ese lugar, se fue yendo solo, no me lo impuse. Claro, no por es algo una idea mental. Claro, no es autoimpuesto, sino que es algo que uno va cambiando de estilo de vida. ¿Por qué? Porque va cambiando el estado de conciencia y de a poquito va cambiando. Entonces eso es como más lo ideal. Y vamos a ver que incluso Prabhupada ahonda más en este tema y es muy lindo porque presenta cómo en realidad la conciencia de Krishna no nos lleva a una represión de los sentidos, sino a transformar todo nuestro estilo de vida. Eso es muy lindo, eso es conciencia de Krishna. Entonces, es muy lindo como lo explica Prabhupada y lo vamos a ver en todos los significados. Si quieren, continuamos. Estamos en el final del verso 55. Pero si uno está dedicado al proceso de conciencia de Krishna, entonces los deseos de los sentidos se apaciguan automáticamente, sin necesidad de esfuerzos adicionales, que esto es justamente lo que estábamos hablando, ¿no? Sí. Por consiguiente, uno tiene que dedicarse al cultivo de conciencia de Krishna sin vacilación, pues ese servicio devocional lo ayudará al instante a elevarse al plano de conciencia trascendental. El alma sumamente evolucionada siempre permanece satisfecha en sí misma, por el hecho de reconocerse como el servidor eterno del Señor Supremo. Una persona que esté en una posición tan trascendental como esa
no tiene deseos sexuales que se deriven del materialismo mezquino, sino que, más bien, siempre permanece feliz en su posición natural de servir eternamente al Señor Supremo. Texto 56. Aquel cuya mente no se perturba, ni siquiera, en medio de las tres clases de sufrimientos, ni se alboroza en los momentos de felicidad, y que está libre de apego, temor e ira, se dice que es un sabio de mente estable. Acá hay algo que en el significado no se explica, o sea, Prabhupada no ahonda, pero que a mí, si yo lo estuviera leyendo por primera vez, o me surgiría cuáles son las tres clases de sufrimiento. ¿Alguien sabe a qué se refiere acá cuando dice tres clases de sufrimiento? ¿Se refiere a las modalidades? No. Sí. Se refiere a las modalidades de naturaleza material, dice Marcelo, son tres, podría ser. ¿Por qué podemos decir que estatua es un sufrimiento? En bondad, muchos. Claro, pero ¿por qué podría ser un sufrimiento una en sí? Y porque vibrar, por ejemplo, en la ignorancia, está sufriendo. Claro, pero si no tenés un poco de raya, no te levantas en la mañana a hacer nada. No, claro, sí, cuando yo, por ejemplo, siempre... Hablemos de a uno por la vez porque me están reclamando que si no, no nos entienden nada. Estamos empleados. Claro, en realidad, bueno, entonces acá Marcelo dice que si pueden ser las tres modalidades de la naturaleza material. ¿Alguien más quiere aportar alguna otra opción? También Aye dice... Yo diría que son las tres y que sí existen sufrimientos medio sátricos desde una idea de sufrir. Cuando, por ejemplo, cuando te abstenés de varias cosas o cuando te desapegás, a veces en ese proceso están sufriendo un poco. Es apenitas. O no tan apenitas, depende de quién. Pero sí, ¿no? Por ejemplo, desapegarte de la familia. Por un lado te sirve un montón y avanzas un montón. O de los resultados, pero a veces sufrís un poquito. Puede ser, es una buena forma de... Pero es una forma lejano. Es una buena forma de verlo. Acá Prabhupada no especifica. Según Xiang y yo, nuestro entendimiento que tenemos de esto, es que habla de se llaman kleshas, son tres, ¿cómo se dice la traducción de kleshas? Bueno, son tres sufrimientos en realidad, tipos de sufrimientos que tenemos todas las entidades vivientes. Son tres tipos de sufrimiento. Uno se dice que viene de la interacción con otras entidades vivientes. Por ejemplo, me voy a dormir, el mosquito y no me deja dormir y me hace sufrir porque yo me tengo que levantar al día siguiente y no me está dejando dormir, prendo la luz, desaparece, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ese es uno. Pues tenemos los seres humanos, etcétera, el que me chocó el auto y salió corriendo, bueno, todos estos son todos los sufrimientos que nos crean otras entidades vivientes, desde los animales hasta, bueno, todo. El segundo es los efectos de la naturaleza material, que se dice que son los devas o los semidioses que mueven, por ejemplo, la lluvia. Lluvia, no puedo ir al programa de lectura de Bhagavad Gita porque está lloviendo, me voy a mojar, me molesta, lo que sea. Entonces, terremoto, frío, calor, etcétera, etcétera, ¿no? Todas estas cosas que nos afectan y nos hacen sufrir. Y la tercera es nuestra propia mente y nuestro propio cuerpo. Dolor de oído, me pisan un pie, mi mente no para, cuando hay alguien, no sé, que me perturbe, mi mente me predica otra cosa y me habla y me habla y me habla y no me deja tranquilo. Entonces, son los tres sufrimientos que se dice que hay en este mundo, que se llaman kleshas. Acá Prabhupada no lo especifica, pero ese es el entendimiento que tenemos nosotros, que son las tres clases de sufrimientos. ¿Sí? Entonces, vamos al significado. Quería aclarar eso para que supieran. La palabra muni significa aquel que se puede agitar la mente de diversas maneras en aras de la especulación mental sin llegar a una conclusión concreta. Se dice que cada muni tiene un punto de vista diferente. Y a menos que un muni difiera de los demás munis, no puede ser llamado muni en el sentido estricto de la palabra.
Pero un Stira Dir Muni, como lo menciona aquí el Señor, es diferente de un Muni ordinario. El Stita Dir Muni siempre se halla en estado de conciencia de Krishna, pues ha agotado todas sus posibilidades de especulación creativa. Él recibe el nombre de Prayanta Nishesha Mano Ratanantaram, o aquel que ha superado la etapa de las especulaciones mentales y que ha llegado a la conclusión de que el Señor Shri Krishna o Vasudeva lo es todo. A él se lo conoce como un muni de mente fija. A una persona tan plenamente consciente de Krishna no la perturban en absoluto las embestidas de las 3 clases de sufrimientos, que son estas 3 que dijimos, ¿no? O sea, aunque haga frío, a él no lo perturba, aunque alguien le grite, no lo perturba, aunque alguien le dé un abrazo y le diga que lo quiere mucho, tampoco, ¿no? Buenas y malas, no lo perturban. Pues considera que todos los sufrimientos constituyen la misericordia del Señor, creyéndose únicamente merecedor de más problemas, debido a sus fechorías pasadas. Y él ve que por la gracia del Señor sus sufrimientos se reducen al mínimo. De modo similar, cuando él está feliz, le atribuye el mérito de ello al Señor, considerándose indigno de la felicidad. O sea, ¿se acuerdan que la pasada decíamos, yo tengo plata porque hice un trabajo espectacular y me lo gané, me ascendieron, después de que me ascendieron, sí, todo esto fue resultado mío, de lo que yo logré hacer. Y acá está diciendo exactamente lo contrario, ¿no? Esa persona, el trascendentalista que está tratando de Arjuna de saber quién es, dice, no, esto no es resultado mío, esto es gracias a Krishna. Y estado mental tan distinto, ¿no? Él se da cuenta de que solo por la gracia del Señor se encuentra en una condición así de cómoda y con la posibilidad de prestarle al Señor un mejor servicio. Y en relación con el servicio del Señor, siempre es osado y activo y no se deja influenciar por el apego o la aversión. Apego significa aceptar cosas para la complacencia de los sentidos. Y desapego es la ausencia de esa clase de apego sensual. Pero aquel que está fijo en el estado de conciencia de Krishna no tiene ni apego ni desapego, porque su vida está dedicada al servicio del Señor. Como consecuencia de ello, no se enfurece en absoluto cuando sus esfuerzos fracasan. Éxito o fracaso. La persona consciente de Krishna siempre es estable en su determinación. Texto 57. En el mundo material, a quien no lo afecta ningún bien o mal que pueda obtener, que ni lo alaban ni lo desprecia, tiene firmemente en su posesión el conocimiento perfecto. También muy relacionado con lo mismo que veníamos diciendo, y esto responde a la pregunta de cómo habla la persona, ¿sí? Porque es ecuánime. En el mundo material siempre hay alteraciones que pueden ser buenas o malas. Aquel a quien no lo agitan esas alteraciones materiales, a quien no lo afectan el bien y el mal, ha de saberse que se halla fijo en el estado de conciencia de Krishna. Mientras uno esté en el mundo material, siempre habrá la posibilidad de bien y mal, porque este mundo está lleno de dualidades. Pero el bien y el mal no afectan a aquel que está fijo en el estado de conciencia de Krishna, porque a él solo le interesa Krishna, quien es todo lo bueno en sentido absoluto. Esa conciencia centrada en Krishna lo sitúa a uno en una posición trascendental perfecta, denominada técnicamente samadhi. ¿Y se acuerdan que esta es la palabra que usa Burijan para explicar esta sección, ¿no? Y justo Prabhupada usa también esta palabra, por eso lo menciono. Texto 58. Aquel que es capaz de apartar los sentidos de los objetos, de los sentidos,
tal como la tortuga guarda las extremidades dentro del caparazón, tiene firmemente en su posesión el conocimiento perfecto. Repito, porque es muy bueno este verso y es muy conocido además. Aquel que es capaz de apartar los sentidos de los objetos de los sentidos del objeto del sentido, ¿sí? Tal como la tortuga guarda las extremidades dentro del caparazón, tiene firmemente en su posesión el conocimiento perfecto. Significado. La prueba de que alguien es un yogi, devoto o alma autorrealizada es que puede controlar los sentidos a voluntad. Sin embargo, la mayoría de las personas son sirvientas de los sentidos y en consecuencia las gobiernan los dictados de ellos. Esa es la respuesta a la pregunta de ¿cuál es la posición del yogi? Se dice que los sentidos se asemejan a serpientes venenosas. Ellos quieren actuar muy libremente y sin ninguna restricción. El yogi o el devoto debe ser muy fuerte para controlar a las serpientes como si fuera un encantador. Él nunca les permite actuar independientemente. En las escrituras reveladas hay muchos mandamientos. Unos que indican lo que hay que hacer y otros que indican lo que no hay que hacer. A menos que uno sea capaz de seguirlos todos, apartándose del disfrute de los sentidos, no es posible estar firmemente en el estado de conciencia de Krishna. El mejor ejemplo, el cual se da aquí, es el de la tortuga. La tortuga puede recoger sus sentidos en cualquier momento. ¿Sí? Sus sentidos son sus extremidades en este caso. Y mostrarlos de nuevo en cualquier otro momento para algún propósito en particular. De la misma manera, los sentidos de las personas conscientes de Krishna se usan solo con algún propósito en particular dentro del servicio del Señor. Y si no, se los retira. Y si no, se los retira. A Arjuna se le está enseñando aquí a usar los sentidos en el servicio del Señor. En vez de usarlos para su propia satisfacción, mantener siempre los sentidos al servicio del Señor es el ejemplo que se da con la analogía de la tortuga, la cual mantiene los sentidos dentro del caparazón. Maravilloso, me encanta este verso, me parece que es para estudiarlo y volverlo y recordarlo. Verso 259. Al alma encarnada se la puede alejar del disfrute de los sentidos, aunque el gusto por los objetos de los sentidos aún quede en ella. Pero al experimentar un gusto superior y dejar por ello semejantes ocupaciones, su conciencia queda fija. O sea, en lugar de reprimir, buscamos algo que tenga un gusto mayor. Yo me acuerdo de algo, bueno, les voy a dar un ejemplo que por ahí es medio básico, pero cuando yo empecé a cambiar mi alimentación, me dijeron, vivía en Estados Unidos, pero venía de vez en cuando a visitar a mi familia argentina. Y pasaba por una panadería y sentía el olor y era tipo, oh, las medialunas, era como que no podía evitar controlar mis sentidos, o sea, no podía controlar mis sentidos. Compraba una docena y llegaba a mi casa con una docena de facturas, punto. Y un día alguien me dijo, no, es que la harina, por tu condición, por esto, por lo otro, no te hace bien, te conviene cambiarlo a bla, bla. ¿Sí? Entonces empecé a comer avena, o pan integral, ¿sí? Dejé la harina blanca, digamos, en ese momento. Claro, al principio me tuve que contener. Fue tipo, al principio era, o sea, reprimir mis sentidos. Pasaba por la panadería y el olor era, Pero poco a poco, el pan integral me caía mejor, me gustaba más, lo comía con cosas ricas, con un poquito de manteca, con miel, con lo que... Fui adquiriendo y ya después el olor de la medialuna ya no me atraía más. Un día, entonces digamos, en un ejemplo muy burdo y mundano, digamos, mío, fue lograr un gusto superior. Entonces cuando uno logra llevar, esto no tiene nada que ver con conciencia de Krishna, ¿sí? Sino que es cómo elevamos nuestra conciencia y buscamos un gusto superior desde la conciencia de Krishna. Pero también se puede buscar unos ejemplos que son más básicos, ¿no? Como Sí. para
uno poder entender, ok, puedo tomar un gusto superior en cualquier cosa, ¿no? Desde la lengua incluso. Bien, significado verso 59. A menos que uno se sitúe en el plano trascendental, no es posible dejar de complacer los sentidos. El proceso de la restricción del disfrute sensual mediante reglas y regulaciones es algo así como restringirle cierta clase de alimentos a una persona enferma. Al paciente no le gustan tales restricciones, ni dejan de gustarle los alimentos. Si yo reprimo no comerme las medialunas. De igual manera, la restricción de los sentidos mediante algún proceso espiritual, tal como la Ashtanga Yoga, que comprende el yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, etc., que es lo último que falta en la vida de Samadhi, se recomienda para personas poco inteligentes que no conocen nada mejor. Pero aquel que ha probado la belleza del Señor Supremo, Krishna, en el transcurso de su avance en el proceso de conciencia de Krishna, pierde el gusto por las cosas materiales muertas. Por consiguiente, las restricciones están hechas para los poco inteligentes y neófitos en la vida espiritual. Y esas restricciones son buenas únicamente hasta que uno saborea, de hecho, el proceso de conciencia de Krishna. Cuando uno verdaderamente está consciente de Krishna, de forma automática dejan de gustarles las cosas desabridas. Entonces, yendo al ejemplo, si yo logro saber qué es lo que le gusta a Krishna y en realidad yo lo que quiero no es comer lo que satisface mis sentidos, sino que quiero comer los remanentes de Krishna y quiero cocinar para él, yo la panadería ni se me ocurre, porque no sé ni quién cocinó, ni cómo se hizo, ni en qué lugar, ni qué nivel de limpieza. Pero si yo adquiero el gusto de yo le quiero cocinar a Krishna y después me voy a comer eso, ahí sí ya estoy adquiriendo un gusto superior real. Esto es un poco a lo que está yendo Prabhupada. Verso 60. Oh Arjuna, los sentidos son tan fuertes e impetuosos que incluso arrastran a la fuerza la mente del hombre de buen juicio que se esfuerza por controlarlos. Hay muchos sabios, filósofos y trascendentalistas eruditos que tratan de conquistar los sentidos, pero a pesar de sus esfuerzos, hasta los más grandes de ellos se vuelven a veces víctimas del disfrute material de los sentidos, a causa de la agitada mente. Incluso Vishwamitra, un gran sabio y yogi perfecto, fue inducido por Menaka al disfrute sexual. Aunque el yogi se estaba esforzando por controlar los sentidos con severos tipos de penitencia y mediante la práctica del yoga, y por supuesto hay muchísimos, o sea, Menaka fue una mujer que lo hizo salir de todas sus austeridades y su control de los sentidos. ¿Sí? O sea, lo que está diciendo acá es muy difícil. Y por supuesto, hay muchísimos casos similares en la historia del mundo. Luego, es muy difícil controlar la mente y los sentidos sin estar plenamente conscientes de Krishna. Si a la mente no se la ocupa en Krishna, uno no puede dejar esas ocupaciones materiales. Sri Yamanujacharya, un gran santo y devoto, da un ejemplo práctico al decir, voy a saltar la parte de santo. Desde que mi mente se ha dedicado al servicio de los pies de loto del Señor Krishna, y he estado disfrutando de un humor trascendental nuevo a cada paso, cuando quiera que pienso en la vida sexual, vuelvo la cara al instante y escupo en el pensamiento. El estado de conciencia de Krishna es una cosa tan hermosa en el sentido trascendental que automáticamente el disfrute material se vuelve desagradable. Es como si un hombre hambriento hubiera satisfecho el hambre con una cantidad suficiente de nutritivos comestibles. Maharaj Ambarish también venció a un gran yogi, Durvasa Muni, por el simple hecho de que tenía la mente ocupada en el proceso de conciencia de Krishna. Ese pasatiempo, el de Ambarish, está en el canto 9 de Srimad Bhagavatam, si alguien lo quiere leer. Texto 261. Aquel que restringe los sentidos
manteniéndolos totalmente bajo control y fija su conciencia en mí, es conocido como un hombre de inteligencia estable. En este verso se explica claramente que el estado de conciencia de Krishna constituye el más alto concepto de la perfección del yoga. Y a menos que uno esté consciente de Krishna, es absolutamente imposible controlar los sentidos. Como se citó anteriormente, el gran sabio Durvasa Muni riñó con Maharaj Ambarish y por orgullo se enojó innecesariamente, a raíz de lo cual no pudo contener los sentidos. En cambio, el rey no era un yogi tan poderoso como el sabio, sino un devoto del Señor. Toleró silenciosamente todas las injusticias del sabio, y en virtud de ello salió triunfante. Como se menciona en el Srimad Bhagavatam 9.4.18 al 20, el rey pudo controlar los sentidos gracias a las cualidades siguientes. El rey Ambarish fijó la mente, fíjense todo lo que menciona acá, fijó la mente en los pies del loto del Señor. Ocupó las palabras en describir la morada del Señor, las manos en limpiar el templo del Señor, los oídos en oír los pasatiempos del Señor, los ojos en ver la forma del Señor, si una deidad, por ejemplo, el cuerpo en tocar el cuerpo del devoto, ponerse la tila, por ejemplo, ¿sí? La nariz en oler la fragancia de las flores ofrecidas a los pies del loto del Señor. Primero se las ofrezco al Señor, después huelo, qué tan rico huele. Si a veces cuando uno está empezando en conciencia de Krishna, esas cosas por ahí no las sabe y huele uno las flores, se las voy a llevar porque huelen delicioso, pero en realidad la idea es uno asume que huelen delicioso y se las hace oler primero al Señor y después las huele. Pero hay unos pasatiempos muy lindos con eso. Bueno, otro día les cuento. La nariz en oler la fragancia de las flores ofrecidas al Señor, a los pies del loto del Señor. La lengua en saborear las hojas de tulasi ofrecidas a Él. ¿Se acuerdan que siempre que ofrecemos la comida ponemos una hojita de tulasi para que el Señor la acepte? Las piernas en desplazarse al lugar sagrado en el que se halla el templo de Él. La cabeza en ofrecerle reverencias al Señor. Y los deseos en satisfacer los deseos del Señor. Y todas estas cualidades hicieron que fuera apto para convertirse en un devoto Matpara del Señor. La palabra Matpara es de lo más significativa en relación con esto. En la vida de Maharaj Ambarish se describe la manera en que uno puede convertirse en un Matpara. Srila Baladeva Vidyabhushan, un gran erudito y acharya de la línea de los Matpara, señala: los sentidos pueden llegarse a controlar por completo, únicamente en virtud del poder del servicio devocional que se le presta a Krishna. También se da el ejemplo del fuego. Así como un fuego ardiente quema todo lo que haya en un cuarto, asimismo el Señor Vishnu, situado en el corazón del yogi, quema toda clase de impurezas. El Yoga Sutra también prescribe meditar en Vishnu y no la meditación en el vacío. Los supuestos yogis que meditan en otra cosa que no sea la forma de Vishnu simplemente pierden el tiempo en una vana búsqueda de algo fantasmagórico. Tenemos que estar conscientes de Krishna, consagrados a la personalidad de Dios. Esa es la finalidad del yoga. Verso 62. Al contemplar los objetos de los sentidos, en la persona se desarrolla el apego a ellos. De ese apego nace la lujuria, y de la lujuria surge la ira. O sea, acá empieza a hablar del que no es, digamos, de las condiciones que no tiene el trascendentalista, ¿sí? Cuando vos te apegás a los sentidos, entonces lo que le va a contar es, si no es un trascendentalista, esto es lo que le ocurre, ¿no? Significado verso 62. Aquel que no está consciente de Krishna es propenso a tener deseos materiales, mientras contempla los objetos de los sentidos.
Los sentidos requieren de ocupaciones reales, y si no están ocupados en el trascendental servicio amoroso del Señor, buscarán sin duda una ocupación en el servicio del materialismo. O sea, no podemos controlar los sentidos, hay que redireccionarlos, es básicamente lo que está diciendo acá. En el mundo material, todos, incluso el señor Shiva y el señor Brahma, para no hablar de otros semidioses de los planetas celestiales, están sometidos a la influencia de los objetos de los sentidos, y volverse consciente de Krishna es el único método para librarse de este enigma que es la existencia material. El señor Shiva se hallaba profundamente absorto en la meditación, pero cuando Parvati lo provocó en aras del placer de los sentidos, él accedió a la propuesta, y como resultado de ello nació Kartikeya. Cuando Haridas Thakur, ¿sí? Shiva, todo esto es un semidios, o sea, no estamos hablando de cualquier personalidad, ¿no? Y él, aunque estaba en meditación absorto, igual sucumbió, digamos, por así decirlo. Lo atrajo su señora. Cuando Haridas Thakur era un joven devoto del Señor, fue tentado. Haridas Thakur es un devoto que estuvo en la época de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Haridas Thakur era un devoto del Señor. Fue tentado de la misma manera por la encarnación de Maya Devi, pero Haridas pasó la prueba fácilmente, gracias a la devoción pura que le profesaba al Señor Krishna. Como se ilustró en el verso de Sri Yamanujacharya, que se citó anteriormente, un sincero devoto del Señor evita toda clase de goce material de los sentidos, en virtud del gusto superior que encuentra en el disfrute espiritual que hay en la compañía del Señor. O sea, si yo sé que me voy a tentar cada vez que paso por enfrente de una panadería, y yo lo que estoy queriendo es cocinar para el Señor, hacer prayad, comer prayad, cruzo la calle. Trato de no pasar por la panadería, ¿sí? También nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo de no entrar a las panaderías a llevar, no sé, facturas para otros, ¿sí? O que tratamos de ayudarnos también, ¿no? O sea, es un poco creo que lo que está diciendo acá. Ese es el secreto del éxito. Por lo tanto, aquel que no se encuentra en el estado de conciencia de Krishna, por poderoso que sea en controlar los sentidos mediante la represión artificial, es seguro que finalmente fracasa, pues el más ligero pensamiento en el placer sensual lo agitará y lo llevará a satisfacer sus deseos. Verso 63. Perdón, voy a leer de vuelta el 62 porque está como atado al 63. Leo de vuelta el texto 62. Al contemplar los objetos de los sentidos, en la persona se desarrolla el apego a ellos. De ese apego nace la lujuria, y de la lujuria surge la ira. De la ira surge la ilusión completa, y de la ilusión la confusión de la memoria. Cuando la memoria se confunde, se pierde la inteligencia, y al perder la inteligencia, uno cae de nuevo al charco material. Srila Rupa Goswami nos ha dado la siguiente indicación. Mediante el desarrollo de conciencia de Krishna, uno llega a saber que todo tiene un uso en el servicio del Señor. Aquellos que carecen de conocimiento acerca del proceso de conciencia de Krishna tratan artificialmente de evitar los objetos materiales y como resultado de ello, aunque desean liberarse del cautiverio material, no alcanzan la etapa perfecta de la renunciación. Su supuesta renunciación se denomina falgu o poco importante. En cambio, una persona con conciencia de Krishna sabe cómo usar todo en el servicio del Señor. Por consiguiente, no se vuelve víctima de la conciencia material. Por ejemplo, para un impersonalista, el Señor o el Absoluto, siendo impersonal, no puede comer. Me pareció interesante esto que dice acá, ¿no? Justo estábamos hablando de la alimentación. Mientras que el impersonalista trata de evitar los buenos comestibles,
El devoto sabe que Krishna es el disfrutador supremo y que él come todo lo que se le ofrece con devoción. Le voy a preparar mi luna. Así que el devoto, después de ofrecerle al Señor buenos comestibles, toma remanentes de ellos, que reciben el nombre de prayada. De esa manera todo se espiritualiza y no hay el peligro de caer. El devoto come prayada con una mentalidad consciente de Krishna, mientras que el no devoto lo rechaza como algo material. El impersonalista, por lo tanto, a causa de su renunciación artificial, no puede disfrutar de la vida, y por esa razón una ligera agitación de la mente lo arrastra de nuevo al charco de la existencia material. Se dice que esa alma, aunque ascienda hasta el punto de la liberación, cae de nuevo por no tener apoyo en el servicio devocional. Verso 64. Si hay preguntas me las ponen en el chat. Pero una persona que está libre de todo apego y aversión y que es capaz de controlar los sentidos por medio de principios que regulan la libertad, puede conseguir toda la misericordia del Señor. Ya se ha explicado que uno puede controlar los sentidos externamente mediante algún proceso artificial, pero a menos que los sentidos se dediquen al servicio trascendental del Señor, hay muchas probabilidades de una caída. Aunque la persona en estado de plena conciencia de Krishna puede que aparentemente se halle en el plano sensual, por el hecho de estar consciente de Krishna no tiene ningún apego a las actividades sensuales. La persona consciente de Krishna está interesada únicamente en la satisfacción de Krishna y en nada más. Por consiguiente, es trascendental a todo apego y desapego. Si Krishna quiere, el devoto puede hacer cualquier cosa que de ordinario es desagradable. Y si Krishna no lo quiere, no haría aquello que normalmente haría para su propia satisfacción. Por lo tanto, actuar o no actuar está bajo su control, porque actúa únicamente bajo la dirección de Krishna. Ese estado de conciencia de Krishna, ese estado de conciencia, es producto de la misericordia sin causa del Señor, que el devoto puede recibir a pesar de estar apegado al plano sensual. Y en definitiva es pura misericordia que damos incluso hasta conocimiento de la conciencia de Krishna. Sí. 65. Para aquel que se encuentra satisfecho de ese modo, en el estado de conciencia de Krishna, dejan de existir las tres clases de sufrimiento, esto que mencionamos, las tres kleshas de la existencia material. Con la conciencia así de satisfecha, la inteligencia de uno pronto queda bien establecida. Verso 66. Aquel que no está relacionado con el Supremo mediante el estado de conciencia de Krishna no puede tener ni inteligencia trascendental ni una mente estable, sin la cual no hay posibilidad de encontrar la paz. ¿Y cómo puede haber felicidad alguna sin paz? A menos que uno se halle en el estado de conciencia de Krishna, no hay ninguna posibilidad de tener paz. Así que en el capítulo 5, en el verso 5.29, que es un verso muy famoso, se confirma que cuando uno entiende que Krishna es el único disfrutador de todos los buenos resultados del sacrificio y la penitencia, acá sacrificio se refiere a, no sé, por ejemplo, me restringo a comer carne, también es un sacrificio, austeridades, que Él es el propietario de todas las manifestaciones universales y que Él es el verdadero amigo de todas las entidades vivientes, únicamente entonces puede uno disfrutar de verdadera paz. Por lo tanto, si uno no se halla en estado de conciencia de Krishna, no puede haber una meta final para la mente. La perturbación se debe a la falta de una meta última, o sea, un objetivo final. Y cuando uno está seguro de que Krishna es el disfrutador, propietario y amigo de todos y de todo,
puede uno entonces, con una mente estable, hacer que haya paz. Así pues, aquel que se ocupa sin tener una relación con Krishna, sin duda, siempre está acongojado e intranquilo, por mucho que finja disfrutar de paz y adelanto espiritual en la vida. El estado de conciencia de Krishna es una condición aplicable que se manifiesta por sí misma y que puede lograrse únicamente en relación con Krishna. Y acá llama clara, lo importante es tener un objetivo claro. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué queremos en definitiva? ¿Hacia dónde queremos ir con Bhakti? Y van a escuchar algunas veces que se dice, la belleza también de la conciencia de Krishna es que el objetivo es Bhakti y el camino es Bhakti. Devoción. Claro. O sea, queremos llegar a servir y sirviendo es que llegamos. O sea, es el objetivo y el cómo llegar y el objetivo mismo. Siempre está bueno recordar eso. Bueno, nos quedan unos minutitos más, seguimos. 67, a ver si logramos avanzar. Así como un fuerte viento arrastra un bote que se encuentre en el agua, asimismo uno solo de los errantes sentidos en el que se concentre la mente puede arrastrar a la inteligencia del hombre. A menos que todos los sentidos estén dedicados al servicio del Señor, hasta uno de ellos que esté dedicado a la complacencia sensual puede alejar al devoto del sendero del avance trascendental. Y eso lo pueden ver en un montón de maestros espirituales, de yogis, que parecen muy controlados y de pronto terminan con un montón de mujeres, o bueno, un montón de historias horribles. Como se dice de la vida de Maharaja Ambarish, todos los sentidos deben estar ocupados. ¿Se acuerdan que la mente, los deseos, la boca, los ojos, todo en Krishna, ¿no? Los sentidos deben estar ocupados en el proceso de conciencia de Krishna, pues esa es la técnica correcta para controlar a la loca de la casa, la mente. 268, que es una de las kleyas mismas, una de las razones por las que sufrimos nuestra propia mente. Por lo tanto, 68. Por lo tanto, oh tú, el de los poderosos brazos, todo aquel cuyos sentidos están apartados de sus objetos, tiene sin duda una inteligencia firmemente establecida. Uno puede contener las fuerzas de la complacencia de los sentidos únicamente por medio del proceso de conciencia de Krishna, ocupando todos los sentidos en el trascendental servicio amoroso del Señor. Así como a los enemigos se les somete mediante una fuerza superior, de igual modo se pueden someter los sentidos, mas no mediante algún esfuerzo humano, sino solo manteniéndolos ocupados en el servicio del Señor. Aquel que ha entendido esto, que únicamente mediante el proceso de conciencia de Krishna se encuentra uno verdaderamente establecido en el uso de la inteligencia y que uno debe practicar ese arte bajo la guía de un maestro espiritual genuino, recibe el nombre de sadhaka, o en otras palabras, es un candidato idóneo para la liberación. 69. Lo que es, este verso es también muy conocido. Lo que es la noche para todos los seres es el periodo en que el autocontrolado se despierta, y el periodo en que todos los seres se despiertan es la noche para el sabio introspectivo. Hay dos clases de hombres inteligentes. Uno es inteligente en relación con las actividades materiales, para la complacencia de los sentidos, y el otro es introspectivo y se mantiene alerta en el cultivo de la autorrealización. Las actividades del sabio introspectivo o del hombre sensato son la noche para las personas absortas en lo material. Las personas materialistas permanecen dormidas en esa clase de noche, por no saber nada acerca de la autorrealización. El sabio introspectivo permanece alerta en la noche de los hombres materialistas. El sabio siente un placer trascendental en el adelanto gradual
del cultivo espiritual, mientras que el hombre sumido en las actividades materialistas, encontrándose dormido para la autorrealización, sueña con diversos placeres sensuales, sintiéndose a veces feliz y a veces afligido con su condición dormida. Dormida o anestesiada, ¿sí? Es como... El hombre introspectivo siempre se muestra indiferente a la felicidad y congoja materialistas. Él continúa con sus actividades de autorrealización sin que lo perturben las reacciones materiales. Nos quedan 3 versos, a ver si logramos terminar el capítulo. Seguimos 5 minutitos, a ver si llegamos. Verso 70. La persona que no se perturba por el incesante fluir de los deseos que entran en ella como los ríos en el océano, el cual, aunque siempre se está llenando, permanece calmado, es la única que puede encontrar la paz y no el hombre que se esfuerza por satisfacer dichos deseos. Wow, como el mar, que le entran todos los ríos que vienen como locos, pero se mantiene en la calma, ¿no? Aunque el vasto océano siempre está lleno de agua, no obstante, siempre se sigue llenando con mucha más agua, especialmente durante la estación lluviosa. Pero el océano permanece igual, estable, no se agita, ni rebasa el límite de su borde. Eso también es cierto en el caso de una persona fija en el estado de conciencia de Krishna. Mientras se tenga el cuerpo material, este continuará con sus exigencias de complacer los sentidos. Sin embargo, al devoto no lo perturban tales deseos, gracias a su plenitud. A un hombre consciente de Krishna no le hace falta nada, porque el Señor satisface todas sus necesidades materiales. Por consiguiente, Él es como el océano, siempre está lleno en sí mismo. Los deseos puede que lleguen a Él, tal como las aguas de los ríos que van hacia el océano. Pero Él es estable en sus actividades y los deseos de complacer los sentidos no lo perturban ni siquiera ligeramente. Esa es la prueba que caracteriza a un hombre consciente de Krishna, que ha perdido todas las inclinaciones hacia la complacencia material de los sentidos, aunque los deseos estén presentes. Seguimos en este mundo material, seguimos teniendo sentido y seguimos teniendo atracción, ¿sí? Pero él se mantiene ecuánime. Como él permanece satisfecho en el trascendental servicio amoroso del Señor, puede permanecer estable tal como el océano, y en consecuencia puede disfrutar de plena paz. Otros, sin embargo, que quieren complacer los deseos, incluso hasta el límite de la liberación, para no hablar del éxito material, nunca encuentran ni siquiera la paz. Los trabajadores fruitivos, los salvacionistas y también los yogis que se hallan tras los poderes místicos son todos infelices a causa de los deseos insatisfechos. Pero la persona con conciencia de Krishna es feliz en el servicio del Señor y no tiene ningún deseo que complacer. En efecto, ni siquiera desea liberarse del llamado cautiverio material. Los devotos de Krishna no tienen deseo material alguno y por lo tanto disfrutan de una paz perfecta. Bueno, leemos 71. Solo puede encontrar la verdadera paz la persona que ha renunciado a todos los deseos de complacer los sentidos, que vive libre de deseos, que ha renunciado a todo sentido de posesión y que está desprovista de ego falso. Algo nuevo también acá, ¿no? El ego falso acá ya. Significado. Dejar de tener deseos significa no desear nada para complacer los sentidos. En otras palabras, desear algo para volverse consciente de Krishna es, de hecho, no tener deseos. El estado perfecto de conciencia de Krishna consiste en entender la verdadera posición de uno como servidor eterno de Krishna, sin considerar falsamente que este cuerpo material es uno mismo y sin declararse falsamente propietario de nada en el mundo. Mi casa, mi auto, mi celu.
Aquel que se halla en esta etapa perfecta sabe que, como Krishna es el propietario de todo, todo debe emplearse para satisfacer a Krishna. Arjuna no quería pelear por la satisfacción de sus propios sentidos, pero cuando se volvió plenamente consciente de Krishna, peleó porque Krishna quería que lo hiciera. En lo que a él respecta, él no tenía ningún deseo de pelear, pero por Krishna, el mismo Arjuna peleó lo mejor que pudo. La verdadera ausencia de deseos la constituye el deseo de satisfacer a Krishna y no un esfuerzo artificial por abolir los deseos. La entidad viviente no puede estar exenta de deseos ni de sentidos, pero sí tiene que cambiar la calidad de sus deseos. Vida, ¿no? Una persona que no tiene deseos materiales sabe sin duda que todo le pertenece a Krishna y en consecuencia no declara falsamente ser propietaria de nada. Ese conocimiento trascendental se basa en la autorrealización, es decir, en saber perfectamente bien que cada entidad viviente en su identidad espiritual es una parte integral y eterna de Krishna y que por ende la posición eterna de la entidad viviente nunca se halla en un nivel superior o igual a Krishna, al de Krishna. Este concepto de conciencia de Krishna es el principio básico de la verdadera paz. Este último párrafo, se los recomiendo que lo lean varias veces, está muy bueno y tiene mucha información, mucho para desmenuzar, ¿no? Último verso del capítulo, texto 72. Ese es el camino de la vida espiritual y divina. Después de llegar a ella, el hombre no se confunde. Si incluso a la hora de la muerte uno se encuentra en ese estado, puede entrar en el reino de Dios.